Continuamos con más de Notivisión, la revista, y bueno, con la entrada a clases también inicia la aparición de los famosos piojos. Y es que, ¿quién en nuestra infancia pues no tuvimos o tuvimos algún compañero que sufría de estos piojos? Bueno, precisamente para hablar sobre ese tema y ver cómo se puede prevenir o cómo tratarlo, se encuentra con nosotros el doctor Diego Maroto de la clínica Terranova, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias a ustedes, Beatriz, por la invitación, y pues muchas gracias a todos los que están atentos al programa en este momento. Bueno, es muy común, ¿verdad?, que cuando inician las clases o normalmente en el periodo lectivo se dé esa propagación de piojos. ¿Por qué se da y qué son? Bueno, el tema de los piojos, como mencionaba usted, es un tema que se ha desarrollado de todos. Cuando escuchamos hablar de piojos sabemos de qué se trata. Todos tuvimos un compañero, como decías, efectivamente, que le sucedió principalmente en la escuela, o bien hasta algunas personas les pasó y lo vivieron personalmente. Y el tema de los piojos no es algo bastante reciente, realmente es un tema que viene muy atrás. De hecho, si nos vamos un poquito más a la historia con el tema de los piojos, inclusive en los relatos bíblicos se habla de que los piojos fueron una de las 7 plagas de Egipto, inclusive en México. Lo que eran los aztecas utilizaban los piojos como un regalo a Moctezuma, que era uno de sus dioses, los agrupaban en bolsitas y se lo entregaban. Un dato inclusive muy curioso, que en el norte de Siberia se utilizaba en relación con el amor. ¿Y cómo el amor? Bueno, resulta que la mujer que se enamoraba del hombre, como acto de amor, agarraba el piojito y se lo tiraba en la cabeza al hombre como un acto de su piojo es mi piojo, que bueno, si actualmente decimos eso no lo entenderíamos. Y pues como mencionabas, efectivamente los piojos son un parásito que es bastante frecuente, principalmente en la edad escolar, en donde tenemos algunos de los mecanismos de transmisión más simples, que ahorita los vamos a revelar, que se caracteriza por ser un parásito hematófago. ¿Qué quiere decir esto? Que él llega a la cabeza y se alimenta de la sangre del paciente y la utiliza para empezar a crecer, para multiplicarse y demás. El piojo tiene algunas características en particular. Por ejemplo, es importante mencionar que tiene un ciclo de vida que está constituido por 3 etapas. La etapa 1, que es la etapa de la famosa liendre, que mucha gente conoce ese término, que es el huevo, por decirlo de alguna manera. Ese huevo tarda aproximadamente unos 7 días en convertirse en el piojo joven, que se le conoce como ninfa, y 7 días después ya es el adulto. Y ese adulto tiene una vida más o menos de 30 días, en donde puede producir entre 50 hasta 150 huevos. Entonces te puedes imaginar que eventualmente cuando no hay un control apropiado de la condición, pues bueno, la multiplicación es bastante importante. Alrededor de los piojos, pues eventualmente siempre hay muchos mitos y hay muchas realidades relacionadas con el tema que más adelante vamos a desarrollar. Y vamos a ver una serie de cuestiones que probablemente mucha gente diga, mira, esto era así o no era así. Por ejemplo, una de ellas, cuando veíamos, hablaba del tema del piojo, la estructura del piojo, el piojo no tiene alas, por ejemplo. No vuela, entonces. El piojo no vuela de una cabeza a otra. Y la estructura anatómica que tiene no le permite brincar, entonces tampoco brinca de una cabeza a otra, sino que se traslada únicamente por contacto directo. Y generalmente tienden a padecerlo más los niños, y de los niños más las niñas, por un tema principalmente de largo del cabello. Eso es cierto. Ahorita comentaba con mis compañeros que normalmente siempre era como que las mujeres lo padecían más, pero viene con eso mismo, ¿verdad? Que al tener más cabello me imagino que se resguardan mejor, y más cuando la persona o la niña tiene mucho cabello, que normalmente pasa. Efectivamente. De hecho, es uno de los mitos que el piojo afecta principalmente a las niñas y a las personas con cabello largo, o bien hay personas que dicen que el piojo afecta más a las personas que tienen malos hábitos higiénicos, y no precisamente. En realidad el cabello largo predispone más la aparición del piojo, y eventualmente las niñas, generalmente en la edad preescolar, tienen muchísimo más contacto de tipo, digamos, en la parte de amistad que en los niños. Los niños usualmente juegan y corren y demás, pero las niñas son más cariñosas, se abrazan y se comparten las colas. Cercanas, exactamente, se comparten el peine, por ejemplo, que es uno de los mecanismos importantes de esta forma de transmisión, y por esto es una de las razones que las niñas generalmente lo padecen de forma más frecuente. ¿Cómo se contagia los piojos? El mecanismo de transmisión de los piojos es a través del contacto directo principalmente. Como le mencionaba, el piojo no vuela, el piojo no salta, tiene que haber contacto de cabeza con cabeza entre las dos personas, o bien que yo tenga una gorra y yo tengo piojos y te la comparto, entonces te pone la gorra, un gorro, una bufanda, o compartimos peines, por ejemplo, o en algunas ocasiones, si yo tengo piojos y estoy en la cama, todos esos piojos se depositan en mi almohada y en mis cobijas. ¿Y qué va a suceder con esto? Que si después otra persona se acuesta en la cama también, pues va a tener el contacto con los piojos, y pues eventualmente va a tener la infestación por este tipo de parásito. Pero principalmente, efectivamente, es el tema del contacto directo el que se desarrolla o el que
tiene que existir para que haya una transmisión de este parásito. ¿Qué características podríamos distinguir del piojo? ¿Qué sé yo? Su forma, su color. Claro, el piojo es un parásito bastante pequeño, mide entre 2 a 4 milímetros, usualmente es más pequeño el macho que la hembra, y tiende a tener un color entre café negruzco. Generalmente él necesita, sin excepción, de una cabeza para sobrevivir sus 30 días. Si no está en la cabeza de ninguna persona, su vida se limita a 24, máximo 48 horas, y después fallece. Como les decíamos, en cuanto al tamaño, la estructura no tiene alas, y el tamaño en la vida adulta se asemeja, para que se den una idea, como a una semilla de ajonjolí. Más o menos es el tamaño que va teniendo un piojo en su vida adulta. Ok. Doctor, cuando lo detectamos, ¿es fácil detectarlo? ¿Cómo podemos hacer para saber si es piojo? Porque obviamente por algunas otras razones a veces puede dar picazón en la cabeza, que es como el síntoma más común que la gente menciona. Por supuesto. La picazón, que en términos médicos se refiere a un término que se llama prurito, que el prurito habla de justamente picazón, es la primera manifestación que vamos a encontrar cuando existe presencia de piojos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un niño o un adulto o una persona que tiene muchísima picazón en la cabeza de forma constante, principalmente en la coronilla, en la parte de detrás del cuello, como llegando hacia la nuca, y detrás de las orejas, que son los primeros sitios en donde se presenta el parásito. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con observación directa, ya observando el cabello, porque puede confundirse, como bien mencionabas, el piojo con la caspa, por ejemplo, con residuos de gel, con residuos de cera, con residuos de laca, que pues ya viene más en desuso, pero anteriormente se usaba más. Se puede confundir, entonces efectivamente tenemos que hacer una visualización directa de la cabeza del paciente para poder definir si esa estructura que vemos ahí es un piojo o no, y es bastante claro una vez de que se observa, se logra diferenciar muy bien el piojo de cualquier otra suciedad que haya en la cabeza, o la liendre que está pegadita pues al cabello ahí multiplicándose, que decíamos que era el huevito, está pues ahí también y se diferencia bastante bien. ¿Es más fácil detectar la liendre que el piojo, doctor? Generalmente es más fácil detectar la liendre, porque la liendre, para que se den una idea, es como agarrar los huevitos del piojo, envolverlos en un saquito claro y amarrarlos en un palo, que ese palo viene siendo el cabello. Entonces la liendre no se mueve durante sus 7 a 10 días de crecimiento. Por esta razón, cuando se observa el cabello es más fácil definirlo, detectar ahí el piojo y decir, bueno, si hay liendres, definitivamente hay piojos en algún lugar. Puesto que los piojos, al moverse y tener una coloración café oscura o hasta inclusive negra en algunas ocasiones, pues puede confundirse con el color del cabello. Si es un cabello muy grande, pues eventualmente es más complicado todavía. Entonces la liendre es la que principalmente nos hace el diagnóstico de la presencia de piojos en un niño, en este caso, que es lo que estamos conversando, puesto que ya estamos por iniciar la época escolar. Ahora, una vez que se detecta, ¿verdad?, que el niño o la niña tiene piojos, muchas personas utilizan, qué sé yo, algunos productos naturales o productos que pues a veces no son los indicados, pero sí, también me gustaría la técnica del peinado, que también utilizan mucho para poderlos quitar. Tratamientos para la presencia de piojos hay varios, ¿verdad? Están por supuesto los tratamientos médicos farmacológicos, que pues ya han sido probados y demás, y como mencionaba muy bien, existen algunos medicamentos o remedios caseros que se han venido utilizando por los últimos decenas de años, ¿verdad? Y pues se van heredando y se siguen utilizando. Que en este sentido hay que prestar alguna atención, porque no precisamente todos son efectivos por un lado, y por otro lado su mala utilización podría más bien predisponer al paciente a una intoxicación o pues algunas consecuencias médicas posteriores. Entonces vamos a mencionar primero, por ejemplo, cuáles son los tratamientos que están aprobados. Clásicamente se utiliza un medicamento que se llama ivermectina, que la ivermectina está tanto disponible a nivel privado como a nivel, en este caso, de la caja. Es un medicamento que se tiene que dar una única dosis en un momento y se repite la dosis 10 días después. ¿Y por qué se repite la dosis 10 días después? Porque recuerden que la liendre, que eran los huevecillos, tardan 7 días aproximadamente en eclosionar o generar sus hijos, por decirlo de alguna manera. Si solo le damos la primera dosis, eso mata los piojos, pero no tiene efecto sobre la liendre. Entonces 10 días después van a aparecer los nuevos piojos, entonces tenemos que dar justamente esa nueva dosis. Hay otros medicamentos a base de una sustancia que se llama permetrina, que pues hay varios productos en el mercado, no sé si puede mencionar cualquiera de alguno, ¿ok? Por ejemplo, el más típico es uno que se llama Piofin o Piofin Plus, que esto lo que hace es paralizar el piojo y hacer que muera. Y posterior a esto sí tendríamos que utilizar lo que llamas tú, que son los peines especiales para este tipo de condiciones, que se les llaman peines o liendreras, cuya función está destinada a remover la liendre que está agarrada en el cabello, no a sacar el piojo.
sino sacar la liendre y empezar a eliminarla poquito a poquito hasta que vemos que el cabello se encuentra completamente limpio. Sin embargo, vamos a hablar entonces cuáles son los medicamentos naturales. Uno que es muy utilizado, pues eventualmente impregnar una toalla con vinagre, que es uno que se utiliza muy frecuentemente, y dejar en el cabello. Se ha demostrado que el vinagre sí aturde temporalmente el piojo, mas sin embargo no lo mata. Entonces podemos consumirle al niño o a la niña la cabeza con vinagre, sí, ¿verdad? Una bata con vinagre unas 2 horas, que no vamos a conseguir mayor efecto, y más bien por el contrario, sí podemos ocasionar mucha irritación en el cuero cabelludo. Otro de los medicamentos típicos que se utilizan en algunas ocasiones, por ejemplo, ponerle también paños impregnados con combustibles a base de petróleo, sea diésel, sea combustible, que algunas personas dirán que hacen eso. Pero eso es peligroso, ¿no, doctor? Es bastante peligroso, por supuesto, que también lo hacen y por supuesto que no le hace nada al piojo. Se cree, por ejemplo, que el piojo es sensible al agua y pues no. Usted puede sumergirse en una piscina, que el piojo es bastante resistente al agua e inclusive puede transmitirse en una piscina sin ningún problema, también. Porque quedó el piojito ahí que se zafó del cabello y pues otra persona va nadando y agarró el cabello, ¿verdad? Okay. Sin embargo, como mencionábamos, sí hay que tener bastante cuidado con lo que son los remedios naturales, puesto que contrario a generar un beneficio, más bien podríamos generarle un perjuicio o una afectación a la persona a la que se la estamos colocando. Y más que son niños, obviamente. Completamente. Entonces, por favor, acudir donde el especialista o el médico en este caso. Doctor, bueno, como mencionábamos, hay unos mitos, ¿verdad?, a raíz de lo que son los piojos, y aquí vamos a hablar sobre algunos de ellos. Bueno, mencionan, digamos, que los piojos tienen un origen estacional. ¿Es cierto o no? La respuesta es que no. El piojo realmente no es estacional como tal. Sí existe eventualmente relación en ciertas épocas del año con la aparición del parásito, especialmente por la convergencia que hay o la reunión que existe de niños, en este caso en particular, cuando coincide con etapas escolares. Mas, sin embargo, no es que existe una época en el año en particular que el piojo prefiera para crecer, porque puede crecer en temperaturas altas, por decirlo, en las zonas costeras o también en las zonas montañosas sin ningún problema. Entonces, desde ese punto de vista, pues no, es falso que tiene una estación específica para crecer. También se menciona que esto se da por falta de higiene. Ok, eso es algo que mencionábamos al principio con respecto al cabello largo de las mujeres, o que algunos piensan que es un tema relacionado con la higiene y no precisamente. Sin embargo, hay que tener un cuidado en esta aclaración. Tampoco eso va a decir o pues de alguna manera va a autorizar porque que digan que no se lave el cabello en 15 días. Por supuesto que si no se lava el cabello van a venir otras condiciones. Claro. Pero el cabello sucio, o por decirlo de otra manera, el piojo no diferencia entre un cabello que ha sido lavado y muy bien con champú, acondicionador y todos los tratamientos estéticos o de salón, de un cabello que está sucio. El piojo va a cualquier cabello indistintamente que se encuentre limpio o que se encuentre sucio, de manera que un cabello sucio no predispone precisamente como tal o per se a que aparezcan piojos en ese paciente. Sí, porque lo que está buscando entonces es la sangre. Él lo que está buscando es meterse en un ambiente donde pueda alimentarse, o sea, un cabello en donde haya un cuero cabelludo y a través de esa piel empezar a picar y succionar la sangre. Perfecto. También, bueno, se menciona que si ha tenido piojos y le pica la cabeza, aunque ya no los tenga, se puede dar esta condición, que pica la Efectivamente. cabeza. Muchas veces se piensa o muchas veces dicen, bueno, ¿por qué me pica la cabeza? Y dicen, porque el piojo me está mordiendo. Y no precisamente porque está mordiendo. En realidad lo que sucede es que el piojo, al picar el cuero cabelludo para obtener la sangre, lo que hace es inyectar una saliva que tiene efectos anestésicos para que la persona no sienta y él pueda succionar con tranquilidad, al igual que hacen los mosquitos, que uno nunca lo siente y nada más ve la roncha luego. Y esa saliva posteriormente desarrolla una reacción alérgica en la piel, que es la que manifiesta o genera las manifestaciones de picazón en el cuero cabelludo. Entonces, si toda la semana estuve siendo picado por diferentes piojos, hoy me coloco el tratamiento, pues murieron los piojos, sin embargo los efectos de la saliva todavía están en el cuero cabelludo. Entonces, efectivamente, posteriormente, aunque no hayan piojos en la primera o segunda semana, podrían existir también manifestaciones de picazón o prurito en la cabeza. Ahora bien, si se eliminaron los piojos hace 1 mes y medio y todavía estoy teniendo picazón en la cabeza, pues bueno, ya habría que pensar en otra posibilidad diagnóstica o bien que haya recurrencia del parásito en este caso. Perfecto. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para todas esas mamás o papás que nos están viendo y que tengan el cuidado ya con esta entrada a clases de que sus hijos no vayan a tener estos piojos? Bueno, como les mencionaba, a pesar de que la higiene de la región del cabello no es algo fundamental para el desarrollo de esta enfermedad o esta condición de parasitosis, sí es importante mantener a los niños lo más saciados posible, principalmente a nivel escolar. Deberíamos de evitar que se compartan peines, que se compartan gorras, que se compartan gorros o bufandas, o actualmente, que es muy utilizado de forma muy frecuente, lo que son los audífonos, tanto los inalámbricos como los audífonos que tienen una estructura más en la cabeza. Sí, exactamente, en la cabeza, podrían también ser transmisores importantes de eventualmente este parásito, y cuando hagamos el diagnóstico tengamos
total certeza o seguridad de lo que le estamos colocando al niño y pues eventualmente si hay dudas o no, pues acérquense a su profesional de preferencia para que los pueda orientar y evitar, como les digo, no solo un fracaso en el tratamiento que le estamos dando al paciente, sino que por supuesto algún efecto secundario que pudiese desarrollar por una mala terapéutica o un mal tratamiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar sobre ese tema tan interesante que casi nunca se toca en las entrevistas. Pues con mucho gusto, les gracias a ustedes y pues gracias a todos los televidentes. Muy bien, si usted desea contactar al doctor Diego Maroto, lo puede hacer al teléfono 2546-1911 del Centro Médico Terranova. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más.